Capítulo 4. De Lexington a Bunker Hill. Estalla la guerra. 1775. La primavera de 1775 llegó a Massachusetts con el rumor insistente de botas sobre tablones y susurros en tabernas. El general Thomas Gage, gobernador militar en Boston, estaba convencido de que sofocar la insurrección latente pasaba por desarmar a los patriotas y detener a sus líderes. Desde hacía meses, los comités de seguridad coloniales habían dispersado pólvora y pertrechos tierra adentro, en graneros y herrerías, fuera del alcance de los destacamentos reales. Al otro lado, informantes de la corona recogían nombres, rutas y almacenes. En ese juego de sombras, la orden de Gage del 18 de abril, confiscar pólvora en Concord y, si era posible, capturar a Samuel Adams y John Hancock refugiados en Lexington, fue el movimiento que encendió la mecha. Esa noche, dos luces brillaron en el campanario de la Old North Church, señal convenida por la Red Patriota para indicar que los británicos cruzaban por mar hacia Cambridge. Y jinetes avisadores, entre ellos Paul Revere y William Dawes, se lanzaron sobre el camino. En la madrugada, el joven médico Samuel Prescott, único que completó el trayecto hasta Concord tras esquivar a una patrulla, siguió diseminando la alarma por aldeas que, a toque de tambor y campana, movilizaron a sus milicias. El 19 de abril, con la niebla aún tendida sobre prados húmedos, unos 70 hombres de Lexington, al mando del capitán John Parker, formaron en la Green frente a una columna británica de unos 700 soldados bajo el teniente coronel Francis Smith y el mayor John Pitcairn. Eran granjeros y artesanos con mosquetes, congregados no para iniciar una batalla campal, sino para mostrar que no cederían sin más el terreno de sus derechos. Hubo gritos, órdenes contradictorias, gestos de retirada, luego, un disparo. Nadie pudo decir con certeza de dónde vino. Y la descarga británica. 8 milicianos cayeron muertos o moribundos. El resto se dispersó entre cercas y casas. Parker, herido, lograría más tarde reagrupar a los suyos para una emboscada de retorno. La sangre sobre la hierba oscura de Lexington se convirtió, pronto, en símbolo, y lo que vino después fue más que una escaramuza. Fue el inicio del repliegue británico, bajo un aguacero de fuego irregular que los manuales europeos no enseñaban a esquivar. En Concord, los británicos hallaron menos de lo esperado. Buena parte de la pólvora había sido retirada la víspera. Un destacamento marchó hacia el North Bridge para asegurar el cruce y permitir el registro de graneros. Del otro lado, cerca de 400-500 milicianos de Concord y de los pueblos vecinos, Acton, Lincoln, Bedford, avanzaron en orden vacilante. La visión de humo en la distancia, producto de la quema de algunas cureñas y barriles, los convenció de que el pueblo ardía. Se decidió entonces recuperar el puente. En la tensión del acercamiento, resonaron tiros sueltos. Las declaraciones juradas coloniales posteriores sostuvieron que los regulares dispararon primero. Los oficiales británicos darían otra versión en Londres. En cualquier caso, la descarga que siguió fue real. Cayeron soldados del rey y milicianos, y el destacamento británico retrocedió en desorden. La milicia no persiguió lejos. Su objetivo, resistir, no ser aniquilada, estaba cumplido. Pero la columna roja ya no era dueña del tiempo ni del camino. El regreso a Boston fue una prueba de supervivencia. Desde Merriam's Corner hasta el llamado Bloody Angle, las compañías de Minutemen, cada vez más numerosas según llegaban de aldeas cercanas, abrieron fuego desde muros de piedra y bosquecillos. Se desvanecían por senderos que conocían como la palma de su mano para reaparecer un trecho más adelante. La disciplina europea se mostró inútil contra el terreno y la táctica del saltar y esconderse, de gentes que defendían sus propios patios. Los fusiles largos de caza se cobraron oficiales. El calor de abril, con equipo pesado, hizo estragos. A mitad de trayecto, el general Hugh Percy llegó con un regimiento de refuerzo y artillería ligera, formó un cuadro de protección y rescató a los exhaustos. La columna, ahora más compacta, siguió hacia Charlestown bajo constante hostigamiento. Al caer la tarde, los británicos cruzaron a la península, con la colina de Bunker como resguardo, y el fuego disminuyó. Sobre el camino quedaron muertos y casquillos. Sobre el ánimo, la certeza de que el país se había levantado. Ese mismo día comenzaron a llegar a Boston milicianos de toda Nueva Inglaterra. En días,
Miles de hombres rodeaban la ciudad. El asedio había nacido casi sin que nadie lo declarara. La guerra, sin embargo, no se hace solo de cercos. En esas mismas fechas, en el corredor norte del lago Champlain, otro movimiento audaz alteró el equilibrio. La madrugada del 10 de mayo de 1775, un grupo de Green Mountain Boys al mando de Ethan Allen, acompañado por voluntarios bajo un impetuoso Benedict Arnold, irrumpió en el fuerte Ticonderoga, guarnición clave que unía Canadá con el valle del Hudson. La Guardia Británica, escasa y desprevenida, se rindió casi sin disparar. Días después cayó Crown Point. Aquello parecía menor en comparación con las tensiones bostonianas, pero tenía un valor estratégico que pocos comprendieron de inmediato. Ticonderoga almacenaba artillería, cañones, morteros, obuses, el recurso que más escaseaba en el improvisado ejército de Nueva Inglaterra. Uno de los hombres que sí advirtió la oportunidad fue un comerciante de libros y entusiasta de la artillería, Henry Knox. Antes de que el año terminara, emprendería un viaje épico, el noble tren de artillería, para arrastrar, sobre trineos y bueyes, decenas de piezas desde el lago Champlain hasta Boston, cruzando ríos helados y montes, una hazaña logística que cambiaría el curso del asedio. Mientras el círculo de milicias se apretaba en torno a la península, la política continental dio un paso que transformó a vecinos en ejército. El mismo 10 de mayo, abrió sus puertas en Filadelfia el Segundo Congreso Continental. Los delegados, con noticias frescas de Lexington y Concord, comprendieron que no bastaba ya con protestas y boicots. Había que organizar la defensa. En junio, el Congreso adoptó las tropas en torno a Boston como el núcleo de un ejército continental, y, el 15 de ese mes, designó a George Washington, de Virginia, comandante en jefe. La elección unía regiones y simbolismos. Un sureño al frente de fuerzas mayoritariamente de Nueva Inglaterra, un veterano de la guerra pasada con fama de prudencia y resolución. Washington partió hacia el norte casi de inmediato, atravesando pueblos que lo vitoreaban con bandas y campanas. Llegó a Cambridge a inicios de julio, y encontró bajo su mando una masa de hombres valientes pero indisciplinados, escasos de pólvora, uniformes y cadena de mando. Su tarea era colosal: convertir aquella marea de patriotas en una fuerza capaz de sostener una guerra larga. Antes de su llegada, sin embargo, la colina que dominaba la península de Charlestown se volvió teatro de una batalla que anunció, con su costo, la dureza de lo que vendría. El 16 de junio de 1775, el Comité de Seguridad de Massachusetts, temiendo un movimiento británico para romper el cerco, decidió fortificar las alturas que custodian la entrada al puerto. La orden escribía Bunker Hill, pero la práctica llevó a un cuerpo de unos 1000 hombres, al mando del coronel William Prescott, a levantar sus palas sobre la más próxima a Boston, Bridge Hill. Durante la noche, a golpe de azada, levantaron un reducto cuadrado de tierra, simple pero sólido. Al amanecer, los vigías británicos quedaron atónitos al ver la traza de trincheras donde la víspera solo había pasto. Los comandantes reales, William Howe, Henry Clinton y el propio Gage, optaron por expulsarlos de frente. La armada abrió fuego. Bala roja pronto prendió en las casas de Charlestown, que ardieron, espejos de humo sobre el agua. La infantería británica, desplegada en líneas de casaca roja, avanzó colina arriba con tambores y banderas. Del lado americano, en posición tras el parapeto y una empalizada improvisada llamada la cerca de raíles, hombres de Massachusetts y New Hampshire, entre ellos los de John Stark, aguardaban con mosquetes que no debían desperdiciar. La frase «no disparen hasta ver el blanco de sus ojos», atribuida por la tradición a varios oficiales coloniales, sintetiza una instrucción sensata en tiempos de pólvora escasa. Aguantar, disparar a quemarropa. El primer asalto fue rechazado con descargas cerradas que abrieron brechas en las filas británicas. El segundo, lo mismo. Oficiales cayeron a decenas, y en la base de la colina la confusión rozó el pánico. En el tercer intento, Howe reorganizó a sus hombres, reforzó flancos y ordenó un empuje más concentrado. Del lado americano, la pólvora comenzaba a faltar. Se pasó de la Valparapeto. La línea se quebró, el reducto fue tomado tras feroces cuerpos a cuerpo,
y los coloniales se retiraron por Charlestown Neck en relativo orden, cubiertos por el fuego de retaguardia. Entre los caídos estaba Joseph Warren, médico y líder patriota que se había negado a aceptar un mando formal con tal de pelear como uno más. También murió el mayor británico John Pitcairn, recordado desde Lexington. El campo, al terminar la jornada, quedó sembrado de chaquetas rojas. Los británicos habían tomado la colina, pero a un precio terrible. Más de 1000 bajas entre muertos y heridos, una cifra asombrosa para el tamaño del combate, frente a unas 450 del lado americano. La lección, grabada en la mente de ambos bandos, fue doble. Las tropas coloniales, bien posicionadas, podían resistir a la infantería regular. Y la corona, si quería someter a Nueva Inglaterra, tendría que pagar con sangre por cada altura. Tras Bunker Hill, Londres sustituyó a Gage. William Howe quedó al mando en Boston. El asedio continuó en una especie de equilibrio tenso. Las líneas americanas se reforzaron. La artillería británica bombardeó posiciones cuando la marea y el viento lo permitían. Las patrullas probaron flancos sin gran efecto. En el litoral norte, la guerra se ensanchó. El 18 de octubre de 1775, la flota bombardeó y quemó Falmouth, hoy Portland, Maine, en represalia por la resistencia local, un acto que conmovió a las colonias y agudizó el impulso hacia la guerra en el mar. El Congreso, poco antes, ya había comenzado a autorizar armamentos navales y patentes de corso para hostigar el comercio británico. Al sur, Virginia se convirtió en laboratorio trágico de una guerra civil en ciernes. John Murray, conde de Dunmore y gobernador real, emitiría el 7 de noviembre su famosa proclama. Prometía libertad a todo esclavizado perteneciente a rebeldes que se uniera a las fuerzas del rey. Centenares respondieron, formando el llamado Regimiento Etíope, con la divisa Liberty to Slaves en la banda. Muchos morirían pronto de enfermedad, y otros serían reesclavizados al caer la causa realista. La proclama, no obstante, tuvo dos efectos decisivos. Sembró el pánico entre los plantadores patriotas, que vieron mezclarse, en una misma amenaza, autoridad imperial y rebelión social, y comprometió aún más a los leales con una corona que les ofrecía, por fin, un instrumento de choque. El 9 de diciembre, en Great Bridge, milicianos de Virginia derrotaron a un destacamento leal. El 1 de enero de 1776, naves británicas bombardearon Norfolk, causando un incendio que arrasó gran parte de la ciudad. El conflicto ya no era solo Boston ni Massachusetts. Las colonias, de norte a sur, empezaban a sangrar. También en 1775, el Congreso intentó una jugada audaz al norte, llevar la guerra a Canadá, con la esperanza de sumar a la antigua provincia francesa a la causa. Richard Montgomery, desde el lago Champlain, tomó St. John's y Montreal en noviembre. Benedict Arnold, con una columna que atravesó los bosques de Maine por la ruta del río Kennebec, llegó exhausto a las afueras de Quebec con tropas famélicas y calzado roto. La noche del 31 de diciembre, en medio de ventiscas, ambos contingentes intentaron un asalto coordinado contra las murallas de Quebec. La fortuna fue adversa. Montgomery cayó muerto por metralla en una calle helada. Arnold fue herido en la pierna. La ciudad resistió bajo el mando de Guy Carleton. Los americanos mantuvieron un sitio precario durante el invierno, diezmados por el frío y la viruela, hasta que en la primavera de 1776 debieron retirarse. El límite de la ofensiva colonial había quedado dolorosamente expuesto. Valor sin logística y audacia sin apoyo suficiente podían traducirse en sacrificios estériles. En el frente diplomático, 1775 fue el año de los últimos intentos explícitos de conciliación. El 6 de julio, el Congreso aprobó la Declaración de las Causas y la necesidad de empuñar las armas, un texto que justificaba la resistencia armada sin renegar del vínculo con el rey. 2 días después, firmó la llamada Petición de la Rama de Olivo, redactada por John Dickinson, una súplica respetuosa a Jorge III para que interviniera y protegiera a sus fieles súbditos de las extralimitaciones del Parlamento y de sus ministros. La respuesta real no llegó en forma de abrazo. El 23 de agosto, el monarca proclamó que las colonias estaban en abierta y declarada rebelión, una Proclamation for Suppressing Rebellion and Sedition, que cerraba el camino a cualquier reconocimiento de las asambleas insurrectas. En diciembre,
El Parlamento aprobó el Prohibitory Act, que declaraba fuera de la protección imperial a las colonias rebeldes, establecía un bloqueo a su comercio y autorizaba la captura de sus barcos como si fueran enemigos extranjeros. Si aún quedaba un resquicio jurídico donde encajar súbdito y opositor, esas medidas lo cegaron. De hecho, Londres trataba ya a las colonias como a un enemigo. Mientras se levantaban esos muros normativos, la vida en campamentos y pueblos se iba transformando. Las iglesias, que unían desde hacía décadas tradición bíblica y alerta política, predicaban sobre libertad y vigilancia, o sobre obediencia y orden, según la parroquia y la inclinación del pastor. Las tabernas funcionaban como centros de noticias, donde gacetas impresas en Filadelfia, Nueva York o Boston se leían en voz alta entre jarras y tazones. Imprentas como la de Isaiah Thomas en Worcester multiplicaron relatos de Lexington y Concord a partir de declaraciones juradas. En Londres se publicaron narraciones contrapuestas. La guerra de la pluma no aguardó a la de los cañones. Al mismo tiempo, la sociedad comenzó a dividirse con líneas más ásperas. Vecinos leales a la corona, Tories, fueron señalados por comités de inspección, a veces hostigados, en ocasiones expulsados. Patriotas fueron encarcelados o golpeados en zonas de mayoría lealista. Las primeras lealtades mixtas de familias y pueblos empezaron a quebrarse, y emergió con fuerza la realidad de que la revolución era también una guerra civil. En el crudo invierno de 1775-1776, Henry Knox llegó por fin con su tren de artillería a Framingham y luego a Cambridge. Piezas de bronce y hierro, morteros de peso monstruoso, carretones heridos por el hielo. Washington, que había aguardado con impaciencia, se encontró con los medios para forzar un desenlace en Boston. La noche del 4 al 5 de marzo de 1776, mientras cañones de distracción martilleaban posiciones en el norte, miles de hombres, en silencio, arrastraron artillería, fardos de heno y tierra hacia las alturas de Dorchester, al sur del puerto. Al amanecer, los británicos vieron, incrédulos, parapetos coronados de cañones que dominaban la flota y la ciudad. Howe comprendió el peligro. O desalojaba esas posiciones, o su permanencia en Boston se volvería indefendible. Formó tropas para un asalto anfibio que, de haberse ejecutado, habría sido sangriento. Pero el clima, con vientos y marejada, retrasó el ataque, y la noche dio tiempo a los americanos de reforzar aún más las obras. 2 días después, Howe evaluó de nuevo. La ciudad no podía mantenerse sin exponerse a una catástrofe. Se negoció una tácita salida que evitó destruir Boston. Quienes desearon partir, tropas y muchos leales, embarcaron en decenas de naves. El 17 de marzo, entre el jolgorio de milicianos y la emoción contenida de civiles, los británicos evacuaron Boston rumbo a Halifax. El asedio que había comenzado como reacción a un registro de pólvora terminaba con una retirada ordenada. La primera gran victoria estratégica de la causa americana. Cuando los últimos mástiles desaparecieron en el horizonte, el viento traía aún olor a humo de las casas de Charlestown quemadas meses atrás y a grasa de buey del tren de Knox. Nadie en ese puerto podía saber con certeza lo que vendría. Pero los hechos de 1775 habían trastocado el mundo colonial. Súbditos armados habían hecho retroceder a un ejército profesional. Las colonias habían creado un mando común. La corona había respondido con leyes que trataban a sus antiguos vasallos como enemigos. A la pólvora se sumaban ya panfletos que afilaban principios. A las batallas, proyectos de gobierno revolucionario en pueblos y provincias. Y así, entre trincheras y hojas impresas, la pregunta empezó a cambiar. No era ya solo si resistir, sino si separarse. Entre pólvora y panfletos, la pregunta ya no era si resistir, sino si separarse.